Supongo que podemos comenzar ya. Sí, buenas tardes. Como mencionó Natalia, me llamo Vanessa Martín y voy a estar apoyando con parte de esta presentación acerca del radar de apertura sintética para las aplicaciones en ecosistemas. Y luego África Flores dará el resto de la presentación y después de eso tendremos un laboratorio, un ejercicio para que todos puedan participar y ese lo va a liderar el doctor Franz Mayer. Y después vamos a hablar un poquito más acerca de una misión de SAR que viene en el 2023 que se llama NISAR y ambos daremos esa presentación también. Entonces, para comenzar, no sé exactamente cuál es el nivel de experiencia que tienen los participantes hoy con SAR, pero ojalá esto no sea completamente nuevo. Estas son unas imágenes SAR a mano derecha y es una serie de tiempo sobre una área en Madre de Dios, Perú. Y están ocurriendo varios cambios en el suelo y solo quiero darles un momento para que puedan mirar y tratar de identificar cuáles son algunos de estos cambios que estamos viendo en esta serie temporal. Es una serie temporal de 2015 hasta el 2019. Aquí ya estamos al final. Ok, y ya volvió a comenzar. Em, las imágenes de SAR son un poquito más difíciles de interpretar que las imágenes ópticas, así que hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo cómo funcionan y cómo interpretarlas. Este es el área o la región que estamos mirando aquí en esta serie temporal, como dije, Madre de Dios en Perú. Y aquí estamos mirando, básicamente esta área está experimentando deforestación o muchas perturbaciones forestales. Y aquí en esta gráfica, a la mano izquierda, podemos ver en una cronología en color cuándo ocurrieron cada uno de estos disturbios en esta serie temporal. Entonces, podemos ver que los disturbios que ocurrieron más recientemente están en color rojo, en julio del 2019, por ejemplo, y los que están en azul son los más antiguos. Y vamos a explorar un poquito más cómo se puede hacer este análisis. Ok, entonces, por modo de introducción al radar, es diferente de los datos ópticos por varias razones. Tiene excelentes capacidades para el monitoreo de cambios globales. En primer lugar, es independiente del tiempo y de la iluminación. Tiene su fuente de señal propia y tiene una geometría muy estable de la imagen y puede proveer información independiente de la superficie. Además de esto, no se ve muy afectado por efectos atmosféricos, que es uno de los obstáculos más grandes que tenemos con los datos ópticos, especialmente en áreas tropicales, en áreas que experimentan muchas tormentas, inundaciones. Siempre hay nubes y ese es un gran obstáculo para el monitoreo de ecosistemas y de bosques. Entonces, esta es una de las grandes ventajas del SAR y aquí en esta gráfica podemos ver que en el eje Y podemos ver la opacidad atmosférica y cómo incrementan la longitud de onda de las señales ópticas infrarrojas a las señales de radar. Podemos ver que se ve mucho menos afectadas las señales de radar por la opacidad atmosférica, mientras que en esta región del espectro electromagnético se ve mucho más afectado por estos efectos atmosféricos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del espectro de microondas brevemente. Estas son las bandas que se pueden utilizar para SAR. Las que están en verde aquí abajo son las que se usan con más regularidad. La banda, y aquí están ordenadas de longitud de onda más corta, más larga. Em, la banda X tiene la capacidad de una resolución alta de SAR y se usa normalmente para el monitoreo urbano, para el hielo y la nieve, pero tiene poca penetración en la cobertura vegetal y tiene una decadencia de coherencia rápida en áreas con vegetación, lo cual no la hace muy apropiada para estudios que están tratando de investigar en áreas
que están experimentando deformaciones. Para productos interferómetros no serviría muy bien la banda X. La banda C es la que probablemente más de nosotros conocemos, ya que Sentinel-1, que tiene datos gratuitos y abiertos, utiliza la banda C. Tiene un mapeo global y se usa para la detección de cambio, para el monitoreo de áreas de cobertura de vegetación baja a moderada, ya que puede penetrar algunos doseles o copas de árboles, pero no una vegetación muy densa. Y tiene buena coherencia, entonces sí es aplicable para la interferometría. La banda S tiene poco uso, pero un creciente uso en las observaciones terrestres basadas en SAR, y es útil para el monitoreo de agricultura. También vale la pena mencionar que la misión de NISAR, que se va a lanzar en el 2023, va a tener la capacidad de la banda S y la banda L, que es la próxima que vamos a discutir. Y eso va a incrementar por mucho las aplicaciones em, que se basan en SAR, que ahorita no podemos hacer con mucha facilidad. Y hablaremos más de eso próximamente. La banda L es una banda aún más larga, tiene una resolución mediana de SAR. Se usa para el monitoreo geofísico, para el mapeo de biomasa y vegetación también, porque tiene una alta penetración. La banda L sí sería más útil en lugares como la Amazonía. Y para detectar cosas como inundaciones forestales que normalmente no se pueden detectar con la banda C y en SAR, o sea, el SAR interferométrico. Y también la banda P, por último, es un SAR más experimental, no se usa con regularidad, pero puede tener mucha utilidad para la estimación de biomasa y el mapeo y evaluación de la vegetación. Entonces, para comparar, para seguir con la comparación de datos ópticos y de datos de SAR, a mano izquierda vemos imágenes de Landsat 8 en una serie temporal del año del 2018 y a mano derecha vemos la misma serie temporal sobre la misma área, pero con Sentinel-1 usando banda C. Y aquí sí podemos apreciar, esto es la costa de Alaska, por cierto, y aquí podemos apreciar cuánto las nubes pueden afectar el monitoreo de un área como esta, mientras que SAR se ve mucho menos afectado y es muy claro ver aquí la costa en esta área. Puedo dejar que pase una vez más. También pueden comenzar a apreciar que cómo aparecen ciertas coberturas o partes del terreno en imágenes de SAR. Por ejemplo, el agua normalmente aparece de una forma muy oscura. Y así nos vamos acostumbrando a cómo interpretar estas imágenes. Entonces, hay dos categorías de características que son muy relevantes para SAR en el monitoreo de ecosistemas y generalmente para cualquier aplicación de SAR. Los valores de retrodispersión de SAR se ven determinados por características del sensor y también del objetivo de interés. Las características del sensor incluyen la frecuencia y la longitud de onda de SAR, también la polarización de la señal de SAR transmitida y recibida. Esto lo vamos a discutir en un momento, la importancia de la polarización de la señal y qué quiere decir la polarización de la señal SAR. También el ángulo de incidencia del haz radar que interactúa con el suelo es muy importante y es algo que más o menos normalmente es fijo. Y la dirección de mirada del sensor también. Esta es muy importante considerar estas características, especialmente cuando se está tratando de hacer un análisis de serie de tiempo para detectar cambios en el suelo, dado que se deben de usar las mismas características del sensor en todas las imágenes que se incluyen en esa serie de tiempo, para poder evitar interpretaciones erróneas de características del sensor y interpretar esas como si fueran cambio detectado.
Las características del objetivo también obviamente son muy importantes. Si hay humedad en los suelos y en la vegetación, si hay agua estancada abierta o agua estancada debajo del dosel, todo afecta a la señal de maneras diferentes. Un aumento en la humedad de los suelos y la vegetación incrementa la retrodispersión de SAR, por ejemplo, y también agua estancada abierta típicamente aparece de forma muy oscura en SAR, pero si hay viento o corrientes que pueden agitar el agua y hacen que la superficie del agua aparezca de forma más rugosa, también puede aumentar el brillo, especialmente para observaciones de longitud de onda corta, como en la banda X y la banda C, lo cual hace que sea muy importante que sepamos algo acerca del terreno que estamos mirando, porque si sabemos que es un área de que sí puede experimentar vientos fuertes o algo así, podemos tomar eso en cuenta cuando estamos interpretando estas imágenes. Y las longitudes de ondas más largas, em, el efecto de doble rebote debajo del dosel puede tener una fuerte señal de retrodispersión. Todavía no hemos discutido el efecto de doble rebote y lo vamos a discutir próximamente, pero solo para dar ejemplos de la importancia de las características del objetivo y entenderlas un poco, además de entender las características del sensor. Entonces, en la longitud de onda del radar, la dispersión es algo que es muy físico y se puede describir como una serie de rebotes en las superficies, en las interfaces de dispersión. Y aquí vamos a hablar de tres en especial. Una ya la mencionamos, es la dispersión de doble rebote. Las otras dos son la dispersión en superficies rugosas y la dispersión volumétrica. Em, en superficies rugosas, como podemos ver en el gráfico a mano izquierda, ocurre casi siempre con suelos desnudos, con caminos, y básicamente es cuando la dispersión depende de la rugosidad de la superficie y la longitud de onda del sensor. En estos casos puede que la señal no regrese al sensor o poca señal regresa al sensor, lo cual en una imagen aparece de forma un poco brillante o un poco oscura. Esto tiene un poco más variabilidad. Una dispersión de doble rebote, como podemos ver a mano derecha, ocurre casi siempre con estructuras verticales como edificios, postes de luz, troncos, y tiene poca dependencia de la longitud de onda. Y a veces estas cosas pueden aparecer de forma muy brillante en las imágenes, ya que la mayoría de la señal regresa al sensor. Entonces aquí pueden ver si aquí es cuando se está transmitiendo la señal, aquí rebota y regresa al sensor. Y la dispersión volumétrica. Esto normalmente ocurre en la vegetación cuando la señal está interactuando con la copa de los árboles, incluyendo las hojas, las ramas, el tronco. Y aquí depende fuertemente la señal de la longitud de onda y las propiedades dieléctricas del medio. Entonces, aquí si hay una longitud de onda muy larga, pueda que no se experimente tanto la dispersión volumétrica porque la señal puede penetrar aquí en la copa del árbol, pero si es la banda C o la banda X, es más probable experimentar la dispersión volumétrica. Y para explicar un poco más acerca de las polarizaciones de SAR, como habíamos mencionado, SAR tiene su propia fuente de su propia señal, es un radar activo y puede transmitir esta señal en una transmisión horizontal y recibirla también de forma horizontal, que es básicamente cómo va oscilando la señal. O puede ser también una transmisión vertical y una recepción vertical. También pueden haber combinaciones donde el sensor puede transmitir la señal de forma vertical y recibirla de forma horizontal. Cada una de estas polarizaciones tiene su ventaja y su desventaja y no todos los sensores tienen la capacidad de dar las cuatro opciones, por ejemplo, las cuatro combinaciones. Así que podemos explorar eso más a fondo en un momento. Sí, hay polarización single pole o polarización singular, que es solo recibir y transmitir vertical o recibir y transmitir horizontal. Y hay combinaciones y hay sensores que son totalmente polarimétricos, o sea que tienen las cuatro opciones de polarizaciones.
y eso lo veremos, lo exploraremos un poco más a fondo próximamente. Para explicar un poquito más cómo es que el radar de apertura sintética puede tener una resolución mediana o alta, aquí hay un gráfico que explica un poquito cómo funcionan las adquisiciones del sensor para poder formar una imagen con estos datos de radar que se pueda interpretar y que sea de una resolución apropiada. Entonces aquí estamos mirando la dirección del vuelo del sensor que va hacia abajo y cada una de estas es una adquisición en una cadencia regular. Y aquí se van superponiendo o combinando las adquisiciones para crear la huella de la antena y así poder formar una imagen de alta resolución usando todas esas adquisiciones de diferentes ángulos de incidencia. Esta es una observación SAR original con el azimut hacia mano derecha. Obviamente muy difícil de interpretar. Esta imagen no tiene ningún procesamiento aplicado, así que ahorita vamos a pasar por algunos pasos básicos que se usan para procesar estos datos originales. Aquí esta es la primera formación de la imagen de SAR y se puede empezar a apreciar un poco más lo que es la imagen. Tomar nota de que aquí a mano derecha se puede ver como una decadencia de la resolución y mucho más ruido entre más lejos está la observación del sensor. Y aquí la imagen formada se la han aplicado múltiples miradas para poder reducir el ruido que vimos en la imagen anterior. También se hizo un promedio de píxeles en el azimut de 4 para poder lograr píxeles aproximadamente cuadrados y se va formando la imagen de tal manera que la podemos interpretar con más facilidad. Algunas de las cosas que afectan también los datos de las imágenes de SAR son las distorsiones geométricas. Y aquí son como consecuencia del ángulo oblicuo que tiene. Y aquí están las tres más comunes, foreshortening o escorzo, layover o inversión por relieve y la sombra. Ocurren por razones diferentes. El foreshortening ocurre cuando la pendiente orientada al sensor está cortada en la imagen y veremos un ejemplo de eso. Y el layover puede ocurrir en áreas montañosas donde la cima de la montaña se ve sobrepuesta a la base delante de la montaña, o sea que parece que está apuntando hacia el sensor. Y la sombra puede ocurrir también en áreas montañosas. Puede estar sombreada el área atrás de la montaña porque no es vista por el sensor. Las primeras dos distorsiones se pueden disminuir estos efectos con un aumento del ángulo de mirada. La última, la sombra, aumenta la sombra cuando se aumenta el ángulo de mirada. Así que hay varias consideraciones que tomar en cuenta cuando se está corrigiendo una imagen de SAR. Esta es una imagen original sobre Alaska, en un área montañosa, y aquí pueden ver que las montañas aparecen de forma un poco extrañas, no realísticas, y aquí no se ha procesado geométricamente esta imagen. Ya aquí sí se le ha aplicado la corrección geométrica del terreno y pueden apreciar que las montañas ya nos parecen que están apuntando en una dirección. Aquí ya se ve como que el sensor estaba por encima, pasando por encima de las montañas. También, además de la corrección geométrica que se puede hacer, también se le puede aplicar una corrección radiométrica a la imagen que puede ayudar para disminuir el ruido y para poder filtrar la imagen para que sea más fácil de interpretar. Aquí vamos a mencionar algunos de los problemas que pueden tener estas imágenes de radar, las causas y unas posibles soluciones. Por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, las pendientes orientadas al sensor
además de que es incorrecto que aparezcan de esta manera, también a veces aparecen demasiado brillantes en las imágenes de radar. La causa es que el tamaño del píxel en las pendientes que están orientadas al sensor es mayor, o sea, es más grande el píxel en estas áreas. Entonces se le integra, más área está integrada en ese píxel, así que el brillo aumenta. Una de esas soluciones es la corrección radiométrica usando un modelo de elevación digital y la observación geométrica para poder calcular exactamente el área cubierta por cada píxel y no estimar el área que hay en un píxel para que no aparezca de forma brillante cuando en realidad eso no refleja lo que está ocurriendo en el terreno. Aquí, esta es una imagen que ya tuvo la corrección geométrica. Y esta es la imagen después de que se le corrigió radiométricamente. Y aquí pueden ver que sí hay menos diferencia entre el brillo de los píxeles. Y esto es más realístico. Este es un rango mucho más grande entre el brillo en los píxeles en la imagen que solo tiene la corrección geométrica. Entonces, el procesamiento para RTC ocurre usando este flujo de trabajo. Básicamente, después de una calibración radiométrica, se le puede aplicar a la imagen multilooking, que es un proceso para reducir la resolución para que coincida la imagen con el DEM. Y también se le puede aplicar filtros para poder reducir ruido y utilizar un modelo de elevación digital para poder llevar a cabo la corrección radiométrica del terreno. Y después de eso se puede hacer una geocodificación del terreno. También es posible no hacer su propio producto de RTC. Franz, me imagino que más tarde va a hablar acerca de esto, pero él es el científico que lidera el Alaska Satellite Facility y a través de el Alaska Satellite Facility hay varios productos que ya están listos para el análisis que ellos mismos procesan y uno de ellos son los productos RTC. Así que es posible simplemente acceder un producto RTC sobre su área de interés en el tiempo de interés sin tener que procesarlo uno mismo. Regresando un poco a la dependencia polarimétrica de los principios de dispersión y la fuerza de la dispersión en cada polarización que ya habíamos mencionado, como las polarizaciones BB, HH y cómo funcionan con cada uno de los rebotes que mencionamos. La polarización en vertical, por ejemplo, experimenta mucha dispersión de superficie rugosa, es lo que tenía que decir eso. Mientras que las polarizaciones cruz polarizadas, o sea, la HB y la BH, no experimentan tanto o no tienen tanta sensibilidad a la dispersión de la superficie rugosa. Por ejemplo, también la dispersión volumétrica que se experimenta en las copas de los árboles. Esa es la fuente principal de eso, es la polarización HB y VH. Son las que tienen más sensibilidad a ese tipo de dispersión. Y la dispersión de doble rebote se experimenta fuertemente en la polarización HH y así sucesivamente. Son, de nuevo, más cosas para considerar cuando uno está eligiendo qué polarización quieren usar, sobre qué tipo de objetivo, qué tipo de cobertura. Y aquí podemos ver en esta imagen a mano izquierda, es una polarización horizontal sobre Niamey en Níger. Aquí en la próxima imagen, la imagen B, es una polarización vertical y en la imagen C es una polarización horizontal-vertical respectivamente. Entonces pueden apreciar que sí se ven diferentes las imágenes y tienen sensibilidad diferentes a diferentes coberturas. Si tienen experiencia con imágenes ópticas, saben que se pueden aplicar bandas diferentes para crear una imagen RGB en color, como la que vemos aquí a mano derecha. Y cada una de estas polarizaciones se ha aplicado como una banda diferente para poder crear una imagen RGB.
se usaron la vertical en la banda roja, no, disculpen, en la banda azul, la horizontal en la banda roja y la HB en la banda verde para poder crear esta imagen y facilitar la interpretación de la imagen y combinar las diferentes ventajas de cada polarización. Y aquí una gráfica también para demostrar un poquito más cómo cada uno de estos terrenos se ve afectado por la longitud de ondas o las bandas diferentes que habíamos discutido. Aquí pueden ver que la banda X tiene menos capacidad de penetrar la vegetación como la banda L. Y también lo mismo con el aluvión seco y el hielo de glaciares. Y por último, aquí vemos una imagen sobre una área forestada y la estamos mirando con la banda X, que si recordarán es la banda, tiene una longitud de onda más corta. Y en los círculos amarillos no se aprecia nada muy distinto. Sin embargo, cuando vemos esta misma área, pero con la banda P, que recordarán es la banda que tiene más larga la longitud de onda, aún más que la banda L, aquí sí se pueden penetrar la vegetación en esta imagen y empezar a apreciar que hay estructuras por debajo de las copas de los árboles. Esto es algo que no se hubiera podido detectar con tal vez una banda con una longitud de onda más corta. Y por último, este es otro ejemplo combinando lo que hemos aprendido acerca de las polarizaciones y las diferentes longitudes de onda. Esta imagen RGB combina polarización HH, HV y BB como las diferentes bandas. Y aquí podemos ver esta misma imagen creada con la banda C, la banda L y la banda P. Y como vimos en la última diapositiva, la banda C solo detecta este efecto en el terreno oscuro junto a este río, pero la banda L empieza a detectar un poco más que la banda C y la banda P detecta mucho más que ambas de las anteriores. Y con eso puedo pausar por un momento. No sé si hay preguntas. Y también le puedo pasar el micrófono a África Flores, que va a dar el resto de esta presentación. Muchísimas gracias, Vanessa. Siguiendo con el tema de radar para aplicaciones de ecosistemas, una gran potencialidad de los datos de radar es en la serie de tiempos, principalmente para aplicaciones ecosistémicas. Y ahorita les vamos a mencionar uno de los algoritmos que se puede utilizar para identificar cambios que se basa en el punto a nivel de píxel y en sumas acumulativas. También deseamos mencionar que este algoritmo es el que NISAR va a utilizar para su producto de disturbance, de disturbio forestal. Y también está disponible en el radar, en el manual radar que Servir publicó junto con Silva Carbon, del cual hablaré más adelante. Bueno, y este mismo algoritmo es el que Franz va a cubrir en su ejercicio con Jupyter Notebooks. Así es como funciona. Como saben, los datos radar y basado en lo que Vanessa ha explicado, tienen mucho ruido, que es algo natural de los datos. Y cuando se utiliza la serie de tiempo, es posible extraer más información y hacer clasificaciones que sean un poco más limpias. Cómo funciona este algoritmo es con la serie de tiempo precisamente a nivel de píxel. Se calcula el valor promedio de la serie de tiempo a nivel de píxel y de ahí se extrae ese valor promedio de la serie de tiempo con cada uno de los píxeles con el valor original del píxel. Y después esa diferencia se suma y se va acumulando. En caso no haya cambio, un cambio significativo en la superficie,
podríamos decir que esa diferencia es positiva y cuando se va acumulando, esta gráfica que vemos aquí de consumo va en aumento. Si algo sucede y algo cambia en en la superficie y esa diferencia en lugar de ser positiva es negativa y se va acumulando, la dirección de la gráfica va a cambiar y ese es en ese punto de inflexión donde se identifica el cambio. Para tener valores de significancia y confianza de que en realidad lo que estamos identificando es cambio, también se añade un proceso de bootstrapping en donde los valores individuales de los píxeles en la serie de tiempo se reacomodan aleatoriamente y se repite el mismo proceso de la suma acumulativa en todas esas posiciones aleatorias de la información. Y eso, ya con eso podemos extraer qué tanta confianza tenemos en la clasificación que ha sido identificada como cambio. Es un algoritmo bastante robusto que nos permite identificar cambios en la superficie utilizando la serie de tiempos. Y en aplicaciones ecosistémicas es algo que se puede utilizar con la información de amplitud y las polarizaciones que contamos. Se puede aplicar para los datos Sentinel o los datos de Arlos Pulsar, por ejemplo. ¿Y cómo es que funciona? Y eso es lo que van a ver en el ejercicio de Jupyter Notebook con Franz, pero solamente para darles una idea del cómo corre el algoritmo y qué es lo que se genera. Este es en el área norte de Guatemala. Tengo que mencionar que aquí no está bien calibrado los diferentes umbrales. Hay dos oportunidades para definir umbrales, por lo que todavía sale con un poco de ruido el resultado, pero en el ejemplo que vimos en Madre de Dios, por ejemplo, donde ya se ha calibrado mejor esos umbrales, podemos extraer productos un poco más limpios. Sin embargo, a pesar de ese ruido de los resultados finales que les estoy anticipando, el producto ya es bastante limpio, tomando en cuenta el efecto de ruido con que cuenta la información radar, naturalmente. Primero se calcula el valor medio, de ahí se calculan los residuales a nivel de píxel, también la magnitud de esa diferencia y basado en eso se pueden identificar las áreas candidatas de cambio, donde identificamos esos puntos de inflexión donde cambia la gráfica. Aquí es donde ustedes pueden incluir el primer umbral para hacer esta clasificación un poco más precisa, donde ustedes con conocimiento de cómo está cambiando las áreas en la superficie pueden cambiar ese parámetro. De ahí el proceso de bootstrapping se hace, pueden definir unas 100 corridas o algo, eso es bastante computacionalmente exigente, pero ya está incluido en el script y con eso se pueden extraer valores de confianza en significancia. Aquí es otra oportunidad para incluir umbrales de qué tan precisos necesitamos nuestros datos para el final. Y después ya podemos identificar todos los píxeles que son detectados como cambio y asignar fechas a esos cambios. Podemos identificar el píxel donde ocurrió el cambio y en qué fecha ocurrió. Así es como funciona el script y funciona, sí funciona. Y es el ejemplo que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la primera imagen que vimos al inicio de la presentación con Vanessa, en un área también altamente degradada debido a minería ilegal. Es Madre de Dios, donde se utilizó este mismo método para identificar cambio. No es el único algoritmo que se puede utilizar, se pueden utilizar otros métodos que vamos a hablar un poco más adelante, pero este es bastante robusto y nos permite identificar exactamente cuándo ocurrió el cambio en una serie de tiempo con datos radar. También queríamos mencionar acerca de los recursos que existen para aplicaciones de datos radar en temas ecosistémicos. Tenemos el manual SAR, que es una compilación de metodologías integrales para monitoreo forestal y estimación de biomasa. Es el resultado de varios años de colaboración entre Servir, que es un programa entre NASA y USAID,
cuyo objetivo principal es el de fortalecer las capacidades de los países en el uso de información satelital para la mejora de decisiones en el manejo de nuestros recursos naturales, y Silva Carbon, que es otro programa de Estados Unidos que también se enfoca en el fortalecimiento de capacidades enfocado específicamente al monitoreo forestal. Los autores del libro incluyen a Franz y otros expertos en los productos radar, que son reconocidos internacionalmente, son parte del equipo de NISAR, del equipo de ciencia de NISAR, que es la misión que NASA va a lanzar junto con la Agencia Espacial de la India en unos años, y también de otras instancias como el Servicio Forestal de Estados Unidos. Es bastante aplicado porque nosotros identificamos ese vacío de información a través de Servir y la red global que Servir representa, que hay bastante información científica acerca de radar. Radar ha estado disponible desde los años 70. Sin embargo, en cuestiones de operacionales, de aplicaciones operacionales, no existe tanta información y algoritmos. Hasta ahora, con la disponibilidad de Sentinel-1 en la banda C, que contamos con datos que se pueden utilizar regularmente, pero antes de Sentinel-1, en el 2014, no se contaba con ese flujo de información que se pudiera utilizar. Y ahora que existe, bueno, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo procesamos? Debido a la naturaleza diferente de los datos radar con los datos ópticos, identificamos ese vacío. Entonces, este libro, que es gratuito, todo el mundo lo puede accesar, trata de llenar ese vacío. Hay varios capítulos que van desde cómo utilizar los datos radar para identificar cambios en la superficie, que incluye este algoritmo que vamos a ver más adelante. eh, También cómo mapear manglares, estimación de biomasa y cómo determinar altura del bosque. Toda esa información con scripts de acceso libre están disponibles en la página web de servirglobal.net. Y todo el equipo de Servir, de la red global, revisó la información y también revisó los ejercicios paso por paso para asegurarnos de que era información bastante aplicada. La recepción de este material ha sido muy grande, ha tenido un impacto global desde el lanzamiento del manual de SAR hasta la actualidad. Se lanzó en abril del 2019 en un evento de Global Forest Observation Initiative. Hasta septiembre de este año ha tenido más de 1 millón de accesos y descargas a nivel mundial, y creo que demuestra la necesidad de información que existe, de información aplicada para el uso de datos radar en el tema de ecosistemas. En esta presentación se está dando en el contexto del proyecto de SAR-CBC, del cual Franz es el investigador principal, y Vanessa y yo y otros colegas que están en línea, como Emil Charrington, somos parte como coinvestigadores. También este proyecto nace de la necesidad de crear materiales y capacidades en el uso aplicado de información radar. Entonces se han generado materiales educacionales en línea, y también se proveen seminarios en persona y en línea, como es este caso, para diseminar información, algoritmos que se pueden utilizar para aplicaciones específicas. Este proyecto toca varias áreas temáticas, incluyendo ecosistemas. También está el portal donde se está poniendo todos los materiales que se han creado. Similar a esta presentación, todos estos materiales lo pueden encontrar en el sitio web de este proyecto, y también se tiene una plataforma para correr algoritmos que cuando hacemos los talleres en persona se utilizan. Una de las grandes obstáculos o limitantes también para utilizar los datos radar es el volumen de la información. Entonces, el uso de la nube se vuelve muy importante para poder procesar y generar productos basados en radar.
Para este proyecto se tienen socios regionales claves. Cuando se desarrolló la propuesta, nuestros principales colaboradores vienen de Ecuador, El Salvador y Colombia. De hecho, mucho del material que se ha presentado hoy viene de un taller que dimos en persona junto con IDEAM en Colombia para aplicaciones de ecosistemas. Este es el sitio web que ustedes pueden visitar para ver la información que está disponible respecto a los diferentes talleres que se han llevado a cabo como parte de este proyecto. Como mencionaba anteriormente, el uso de la nube se vuelve primordial para procesar los datos radar debido al volumen de los datos, y cuando hablamos de que en la serie de tiempo se puede extraer bastante información útil principalmente para aplicaciones ecosistémicas, cuando ustedes están procesando los datos creo que se van a topar con el obstáculo de, bueno, en mi computadora personal o inclusive si cuentan con un servidor en su institución, se quedan cortos muchas veces para poder procesar los datos y generar productos derivados. Entonces, una de las soluciones, y creo que NASA en general y a través de este proyecto también y de Alaska Satellite Facility, ha creado soluciones para poder generar productos a partir de datos originales radar, que se basan en la nube. Todos los datos de los archivos de NASA, como el archivo de ASF, que compila toda la información radar que se provee a través de NASA, incluye los datos de Sentinel-1, como a los Pulsar y otros. Residen en la nube, en AWS, en Amazon AWS. Entonces, esta solución también hace uso de la nube para darle acceso a usuarios a un espacio computacional donde pueden correr algoritmos de de acceso libre. De los scripts que vamos a ver y que van a ver un poco más a fondo el día de hoy, está basado en Python, pero a través de estas soluciones en realidad se puede utilizar varios lenguajes de acceso libre. Como parte del proyecto de SAR-CVC y la plataforma de OpenSAR Lab, que este es el diagrama de todos los diferentes componentes que incluye, ya hay diferentes ejercicios que ustedes pueden utilizar, pueden acceder, pueden ver los scripts que cubren una gama de temas desde el preprocesamiento de las imágenes a aplicaciones de polarización, polarimétricas y también de interferometría. Ahora, yendo un poco más a la aplicación o cómo accesar, iniciando con cómo accesar a los datos. Todos los datos de radar y productos derivados se pueden accesar a través de Alaska Satellite Facility, del cual el director investigador principal es Franz. Entonces, cualquier duda que tengan con ASF la pueden hacer directamente a través de del chat acá. Y esta es la plataforma que pueden visitar y aquí pueden seleccionar un área de interés, subir su propio polígono si es necesario o seleccionarlo directamente desde la plataforma y buscar los datos desde ahí. Hay una capacidad adicional que también queremos hacer anuente a ustedes, y es la posibilidad de solicitar productos RTC, de Radiometric Terrain Corrected, los productos que son corregidos radiométricamente y con Terrain Flattening, que basados en la presentación que vimos anteriormente para aplicaciones ecosistémicas, si están trabajando con datos de amplitud con BB y BH, este es el producto óptimo que se necesita para el análisis. ASF provee este producto en demanda. Ustedes pueden identificar las imágenes que necesitan y de ahí hacer la solicitud en demanda. Este es algo relativamente nuevo.
de otra forma, ustedes mismos tendrían que generar ese producto y como vimos en la presentación, esto es elemental para corregir los errores geométricos y de geolocalización del producto. Y principalmente si se están usando series de tiempo, se necesita el producto RTC y ahora lo pueden solicitar y descargar directamente desde ASF. ¿Qué es lo que se necesita? Solamente sus credenciales de entrada para AirData, que si han accesado cualquier archivo de cualquier plataforma de archivo de NASA, ustedes tal vez ya tienen sus credenciales, que no cuesta nada, solamente registrarse, no tiene ningún costo, y después aceptar la licencia de acuerdo para ASF. Y ustedes, desde que acceden a Vertex, pueden solicitar estos productos de RTC. También hay otros productos de interferometría que pueden solicitar en demanda y de AutoRIF que son para otras aplicaciones de geología y desastres. Estos son algunos links aunado a estas capacidades nuevas. Hay bastante material que pueden visitar para informarse de cómo hacer estas solicitudes. Estaba mencionando acerca del modelo de elevación digital de Alos Pulsar. Cuando se hace esta corrección radiométrica y de terreno, hay dos opciones. Pueden utilizar el DEM, el SRTM, y también hay un nuevo DEM de Copérnicos y ustedes pueden seleccionar qué DEM quieren utilizar para la corrección de su producto. Pero también hay manuales, hay tutoriales para seguir para que ustedes puedan hacer estas solicitudes. Todo está en línea. Antes de pasar a ese tema, sabemos que tenemos las diapositivas, pero bueno, solamente les quería mostrar rápido cómo pueden accesar a a la plataforma de Vertex para estas plataformas. Okay. Pueden ver mi pantalla en Google y la plataforma de AirData en ASF. Sí. Sí, ok, perfecto. Vamos a ir. Aquí, solamente un pequeño demo de cómo es que ustedes pueden accesar a la información. Por ejemplo, eh, pueden acercarse a su área de interés, seleccionar un área aquí en Perú. Está un poco despacio porque estoy compartiendo mi pantalla y porque tengo el mundo abierto también con varias tabs abiertas, pero y después pueden aplicar filtros por ejemplo, inclusive si ustedes tienen su propio polígono, lo pueden subir acá, seleccionar la fecha de interés. Tenemos datos desde el 2014, esto es para Sentinel-1 en la banda C. Tal vez a la actualidad. También pueden hacer una búsqueda por temporada, si quieren temporada la época lluviosa o seca, y tienen otras opciones para hacer un filtro más directo de sus productos. Pueden buscar. Y aquí van a ver las diferentes imágenes que cubren su área de interés. Para solicitar el producto de RTC, ustedes ven este icono aquí. Si quieren, por ejemplo, ustedes se han asegurado que esas son todas las imágenes que quieren, todas las que les dio el resultado, pueden añadir todas las escenas que se encontraron y hacer el queue aquí, o si quieren, están
interesados en una fecha específica o una imagen específica, pues también lo pueden añadir desde aquí. Pueden solicitar el RTC. El software que se utiliza es Gamma y pueden añadir ese trabajo al queue. Pueden abrir aquí su listado de trabajos y aquí van a aparecer. Aquí es donde ustedes seleccionan algunas características para generar ese producto de RTC, en cómo quieren sus resultados, en Power of Amplitude, el modelo de elevación digital que se va a utilizar, DEM o el SRTM, el DEM de Copérnicos o de SRTM y otras opciones aquí. Pueden incluir o no un producto de RGB. Las imágenes que vemos aquí a color es una descomposición que utiliza el principio de Freeman para crear 3 bandas y crear una imagen a color que está un poco más orientada a la identificación de cuerpos de agua. Pueden solicitar ese producto o no y de ahí pueden mandar sus trabajos y después van a recibir los links para descargar los RTC. Si solamente quieren el producto GRT directamente, pues lo agregan a su punto de descarga acá y pueden descargar directamente los productos que están en GRT o SLC. Bien. Solamente quería mostrar eso rápido. Y aquí ustedes pueden ver tutoriales acerca de cómo utilizar la plataforma y estas nuevas opciones para obtener productos derivados a través de SAR, a través de Vertex, perdón. Bueno, mencionamos que el uso de la nube se vuelve elemental cuando estamos trabajando con datos radar debido al alto volumen que representan una imagen. Son varios gigabytes y con unas cuantas imágenes, luego llegamos a terabytes. Es bastante difícil y después no solamente es almacenar los productos, pero almacenar las imágenes, pero procesarlas. Entonces, se aumenta excesivamente el volumen de datos con los que estamos trabajando. Entonces la nube se vuelve elemental. Nosotros recomendamos los productos óptimos, que son los RTC, que se generan a través de Gamma, pero también sabemos que ustedes pueden accesar los datos de Sentinel-1 a través de otras plataformas en la nube, como es el caso de Google Earth Engine. Y tal vez para hacer un poco más dinámica la participación, me pueden escribir en el chat quién utiliza Google Earth Engine de los participantes. Pueden decir sí, sí o no. No, nunca he oído algo. Pueden comentar en el chat. Sí, muy bien. Ajá, sí, tenemos usuarios de Google Earth Engine. Y unos cursos introductorios. Y también los que no han oído de Earth Engine pueden indicar en el chat. Pero parece que sí tenemos usuarios de GE. Y solo muy brevemente, ¿ok? Y tenemos otros también que no han oído de Google Earth Engine. Es una plataforma en la nube que nos permite accesar todos los datos, casi todos los datos, muchos datos que son de libre acceso. En una plataforma donde no solamente los podemos accesar, pero también procesar. Está basado en JavaScript y todo el mundo puede tener acceso, crear su propia cuenta. Media vez tenga un correo de Gmail, solicitan acceso a una cuenta de GE y pueden crear ya su cuenta y de ahí van a tener acceso a datos ópticos como Landsat, MODIS, Sentinel-2, cualquier producto que sea de acceso gratuito que está siendo generado ya sea por NASA o por la Agencia Espacial Europea, también lo pueden accesar aquí. No están todos, pero varios.
Se ha vuelto muy famoso, principalmente para las personas que trabajamos con datos ópticos, porque todo el archivo de Landsat está disponible ahí y de Sentinel-2 también, y también Sentinel-1 en C-band está disponible. Como mencioné, está basado en JavaScript y esta es la plataforma. Aquí en medio pueden escribir el código directamente y tiene una opción de visualización directamente, entonces están corriendo el código y pueden ver los resultados directamente en la pantalla y también ya tienen muchas funciones que corren, que ellos han generado para procesar los datos directamente y esas funciones se pueden llamar dentro del código que ustedes están escribiendo. Como mencioné, los datos de Sentinel-1 están disponibles en GE, sin embargo, no son RTCs porque RTCs hoy por hoy no existe un producto operacional global. Sin embargo, ASF nos está dando la oportunidad de obtener productos RTC en demanda cuando los solicitamos directamente, pero no significa que los tenemos abiertos cada vez que hay una nueva imagen de Sentinel-1, automáticamente se genera el RTC. Todavía no estamos en ese punto. Entonces, el producto que GE está utilizando es el GRD como un nivel cero, podemos decir, que todavía no tiene todas las correcciones del caso. Y por eso también lo mencionamos, para que estén anuentes que qué es lo que está disponible y cómo es que se cuáles son algunas de las limitaciones o características que tienen los datos que están disponibles en GE. Antes que nada, la información está en decibeles, entonces está en la escala logarítmica y dado que no se tiene el producto RTC, hay algunas consideraciones cuando están procesando los datos. Como es solo GRD, em, la recomendación es de que si están trabajando con series de tiempo, solamente utilicen ya sea el modo ascendente o descendente. Van a generar una colección de imágenes para una serie de tiempo específica donde se tienen que enfocar solo, ya sea solo utilicen los datos ascendentes o crean dos colecciones, una para los datos ascendentes y otras para los descendentes, porque todavía no ha sido corregido geométrica y radiométricamente y todavía hay influencia de la dirección del ángulo de los datos. Entonces todavía hay errores y no se puede crear una serie de tiempo junto con los datos ascendentes y descendentes porque se van a tener algunos errores. Ahorita mismo nosotros estamos analizando diferentes productos RTC derivados de diferentes programas, y que incluye Gamma, Snap, que es un programa de Copérnicos que nos permite preprocesar las imágenes de radar y generar RTCs, y ICE2, que es otro software de NASA JPL, que también nos permite generar productos RTC. Snap y ICE son gratuitos, pero Gamma no lo es. Entonces, existe esta pregunta de, sabemos que los datos RTC de Gamma son buenos, pero ¿qué tan buenos son los datos que se derivan de Snap y de ICE2? Y esa es la pregunta que estamos tratando de resolver y estamos presentando nuestros resultados en AGU en unas semanas. Lo que les podemos decir, lo que se sabe de los errores de Snap es de que hay un proceso, hay un error de geolocalización donde hay un movimiento que va de 40 a 100 metros aproximadamente. Y esto tiene implicaciones cuando estamos trabajando con series de tiempo, porque significa que un píxel en una fecha está ubicado en un lado y en la siguiente fecha, en otra fecha, puede que no esté localizado en esa misma área. Entonces podemos identificar cambio que en realidad no existe. Entonces, esos son algunos de los errores que se sabían con previas versiones de Snap, pero hay nuevas versiones del programa, por lo que estamos haciendo esa evaluación ahora también. También queríamos compartir algunos scripts. Yo creo que todos ustedes van a tener acceso a esta presentación que
para que accesen a los repositorios y a los scripts, porque a pesar de que tal vez no tenemos el producto óptimo, todavía hay cierto tipo de análisis que pueden llevar a cabo con los datos de Sentinel-1 que están disponibles en Google Earth Engine. Entonces, vamos a cubrir unos muy rápidamente. Pueden hacer un análisis de cambio basado en diferentes fechas. También quería resumir que lo que vemos en una imagen radar está más relacionado físicamente con cambios de estructura y de humedad en la superficie. Entonces, si se identifica un cambio en una imagen radar, significa que algo cambió a nivel de la estructura de esa área o de humedad. Cuando hacemos una imagen compuesta que utiliza imágenes de varias fechas, podemos identificar los cambios que ocurrieron en ese lapso de tiempo. Eh, el, hemos generado un script donde pueden generar eso automáticamente utilizando los datos de GRD con las precauciones del caso acerca del tipo de producto, pero pues de forma visual pueden generar este tipo de análisis y hay una guía de color que pueden seguir. Esto está basado también en uno de los productos del manual radar que mencioné anteriormente. También se puede calcular un índice de degradación de bosque modificado. Originalmente este índice utiliza datos HH y HB. Sin embargo, con Sentinel-1 no tenemos HH en nuestra región, en Latinoamérica, solamente BB y BH. Entonces, se puede utilizar el mismo principio, que es muy similar al NDVI, solo que con datos radar, con la polarización BB y BH, entonces por eso le añadimos el modificado. Y es un índice que va de 0 a 1, donde los valores más bajos representan áreas boscosas y los valores más altos representan áreas degradadas o que no tienen bosque. Y también el cálculo de ese índice con las imágenes de radar disponibles en GE está aquí y lo pueden correr o ustedes después de este taller o visitar cómo se ha generado este script y comparar la información con una imagen óptica, porque pueden generar aplicaciones también dentro de la plataforma de GE. Otra cosa que hemos hecho, tomando ventaja de que hay datos disponibles en la nube o a través de la plataforma de Google Earth Engine, es aplicar la misma descomposición que Alaska Satellite Facility usa en su producto de datos de Sentinel-1. Replicamos ese script en Java, en JavaScript para Google Earth Engine y lo pueden aplicar a las imágenes GRT. Y este es un trabajo que hicimos junto con mis colegas en la Universidad de McGill. Bueno, y con esto terminamos la parte de presentación. No sé si cuentan con alguna consulta antes de darle la palabra a Franz para que corra el ejercicio de series de tiempo para ecosistemas y sitios de deforestación.